Amigos y amigas de Radio América, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Corazón Limpio. Ayer terminamos por ahora nuestra meditación sobre la carta a los romanos. Nos quedamos en el capítulo 8, donde nos alegramos con las palabras que encontramos en los versículos finales que nos hablarán del amor de Dios manifestado en Cristo, del cual nada ni nadie puede separarnos. Hoy continuaremos meditando sobre unos de los escritos del apóstol Pablo y pasaremos de Roma a Corinto para juntos reflexionar sobre la primera de las dos cartas que el apóstol escribió a esta comunidad. Algunos hablan de los primeros cristianos como si hubiera sido modelo de todas las virtudes. La primera carta a los corintios nos muestra que los creyentes de los primeros tiempos tenían sus debilidades, como nosotros, y que la fe no había eliminado el peso de las realidades humanas, pues la gracia de Dios presupone la naturaleza humana. Corinto era capital de la provincia romana de Acacia y la ciudad más grande de Grecia. Ella tenía su propia fisonomía entre las ciudades del Mediterráneo, situada a unos 70 kilómetros de Atenas, en una franja de tierra que separa dos golfos. Se había aprovechado de su situación privilegiada. Los dos puntos de este y del oeste fueron unidos por una especie de camino cubierto de baldosas por el cual se tiraba de los navíos por medio de enormes carros arrastrados por bueyes. Así los navegantes se ahorraban de dar la vuelta a Grecia por el sur. Pero había que pagar por este servicio, lo que significaba una importante entrada para la ciudad. Además, el transporte exigía una abundante mano de obra, lo que para la época significaba muchos esclavos. Su condición de puerto cosmopolita y su prosperidad económica la habían convertido en un lugar conocido por la inmoralidad de sus costumbres. La ciudad poseía un santuario consagrado a Afrodita, la diosa del amor, según los griegos, donde se desarrollaba la prostitución, que movía gran cantidad de dinero y que de sagrada solo tenía el hombre. En tiempos del Pablo, los prostitutas se contaban por millares. Muy cerca de Corinto se celebraban cada 2 años competencias deportivas parecidas a los Juegos Olímpicos actuales, que también atraían gran cantidad de gente. En las dos cartas de Pablo a las comunidades de Corinto hay alusiones muy claras a estos diferentes aspectos de la ciudad: el dinero, la esclavitud, la prostitución, los juegos del estadio, etc. Durante su segunda viaje misionero, Pablo permaneció ahí más de 1 año y medio y logró establecer una comunidad entusiasta y fervorosa, Hechos 18, 1 a 18, pero fue precisamente en Corinto donde alcanzó su punto más crítico la confrontación del cristianismo naciente con el pensamiento y las costumbres paganas, y apenas Pablo se alejó, comenzaron a surgir graves conflictos. La llegada de Pablo, Hechos 18, 24, y de otros predicadores cristianos que se presentaban, dividió profundamente a la comunidad, provocando la formación de grupos rivales. Primera Corintios 1, 11 a 13. Muchos cristianos no se habían despojado suficientes de las costumbres paganas y caían en el libertaje moral.
Las reuniones cristianas estaban perturbadas por una escandalosa división entre ricos y pobres, o por formas de exaltación marcadas de paganismo. Si algunos confundían el Evangelio con una sabiduría puramente humana, otros negaban la resurrección de entre los muertos. Advertido de estos abusos, Pablo escribió su primera carta para enfrentar los problemas que afectaban a la comunidad y responder a las preguntas que se le habían hecho, con su mirada penetrante y su sabiduría que le venía de la fe. Él reflexiona sobre algunos grandes temas doctrinales y a propósito de varios asuntos de orden práctico. Ningún otro escrito del Nuevo Testamento nos muestra de una manera tan concreta la vida de una comunidad cristiana, de los orígenes y su situación ante los desafíos del paganismo que amenazaban con destruirla. Llama la atención tanto la autoridad con el apóstol. Se dirige a la comunidad en nombre de Cristo, como su manera de enseñar, pues antes de responder directamente a una cuestión, comienza siempre por reafirmar las bases de la fe. Las dudas de los corintios, rodeados por un mundo pagano, se referían a temas que son aún de actualidad o que se discuten entre nosotros: el celibato y el matrimonio, cómo relacionarse con los no creyentes, cómo conducir las reuniones de la comunidad cristiana, tanto para la celebración de la Santa Cena como para el juicio de los dones espirituales, la resurrección de los muertos y otros asuntos. Estructura de la carta: primer saludo y la acción de gracias 1.1.9. Las divisiones en la comunidad 1.10.17. El mensaje de la cruz 1.18.2.5. El Evangelio viene solo por la sabiduría de Dios 2.17. Los colaboradores de Dios capítulo 3. El ministerio de los apóstoles capítulo 4. La inmoralidad en la comunidad capítulo 5. El pleito entre los cristianos 6.1, 6.11. La libertad o el libertinaje 6.12, 6.20. Sobre el matrimonio y el celibato capítulo 7. Sobre los alimentos ofrecidos a los ídolos capítulo 8. Los derechos y las responsabilidades capítulo 9. La advertencia de la historia de Israel 10.1, 13. La apelación de Pablo y sus derechos de apóstol 10.14, 11.1. Las vestimentas apropiadas de las mujeres 11.2, 16. Sobre la Santa Cena 11.17, 34. El uso correcto de los dones espirituales capítulos 12, 14. La supremacía del amor como síntesis de todos los dones capítulo 13. Sobre la resurrección capítulo 15. Sobre la ofrenda para los necesitados de Jerusalén 16.1.4. Conclusión y saludo final 16.5.24. En la introducción, para entender la primera carta a los Corintios, vale la pena dar una mirada al capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, para entender bien este capítulo de Hechos, es necesario leer también los capítulos 17 y 19 de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 18 dice que Pablo llegó a Corintio porque en Atenas su predicación no tuvo mucho éxito. Solo lo logró convertir a algunas pocas personas. Como leemos en Hechos 17:34, en Hechos 18 dice que Pablo trabajaba como hacedor de tiendas con Aquila y Priscila. Cada sábado Pablo iba a predicar en la sinagoga. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo dejó el trabajo manual y se entregó por completo a la predicación. Los judíos no aceptaban su predicación y lo insultan. Por eso él decidió dejar de ir a la sinagoga y dedicar su obra a los gentiles. En Hechos 18:7 leemos que Pablo pasó a vivir en la casa de Tito, justo, que estaba cerca de una sinagoga. El jefe de esta, un tal de Crispo, se convirtió a Cristo con toda su familia y arrastró consigo a muchos corintios, como leemos en Hechos 18:8. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Por eso los judíos se enfadaron aún más con Pablo. Crispo dejó de ser jefe de la sinagoga y los judíos eligieron como jefe a Sóstenes. Este, que en principio no creía en Jesús, más adelante se convirtió a Cristo y se volvió en colaborador de Pablo, tanto que encontramos su nombre en la primera carta de Corintios. En Hechos 18:9 al 11 leemos del por qué Pablo se quedó 1 año y medio en Corintio. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño.
porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo y la palabra de Dios. Saludos y acción de gracia. Primera de Corintios 1, del 1 al 9. Pablo salió de Corintio y cuando estaba en Efeso, escuchó hablar de las contiendas, de los problemas que había en Corintio, como encontramos en Primera de Corintios 1:11. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Entonces Pablo, como no podía ir personalmente, decidió escribir una carta. Otras iglesias no tenían tantos problemas, pero en Corintio, por ser una ciudad rica, cosmopolita, multicultural y con varias religiones, los problemas para los cristianos eran mayores. Pablo, en su saludo inicial, no nombra solo los corintios, sino para todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesús. Primera de Corintios 1, del 1 al 2. Es por eso que hoy los miembros de nuestra iglesia moderna deben leer este libro. Los mismos problemas de la iglesia de Corintios todavía lo encontramos en nuestras iglesias. En Primera de Corintios 1:1, que encontramos el nombre de Sóstenes, que en Hechos encontramos como jefe de la sinagoga y ahora aparece como hermano y compañero de Pablo. Fue por él que los hermanos que estaban en Corintios recibieron mucho ánimo. Quizás fue él quien redactó la primera carta a los corintios. Confrontamos en Primera de Corintios 16:21 y en Gálatas 4:15. Como Tercio redactó la carta a los romanos. Confrontamos en Romanos 16:22. En Corintios Pablo bautizó a Crispo y a su familia, a Estéfanas y su familia, y que en Primera de Corintios 16:15 llama de primicias de Acaya, porque quizás fueron las primeras conversiones de Pablo y Acayo. Este era un hombre rico que ayudaba a Pablo y a toda la iglesia, como leemos en Romanos 16:23. Los corintios recibieron la carta, la mayoría le obedecía a Pablo, pero algunos dudaban de su autoridad. Esto es el motivo del por qué Pablo escribió la segunda carta a los corintios. Las palabras fuertes son una consolación y una defensa de la autoridad de Pablo, no para su persona, sino para el evangelio que él predicó. Entonces Pablo escribió para la iglesia de Corintios 2 cartas. La primera carta de unos 16 capítulos de largo, la segunda de 13 capítulos, por un total de 29 capítulos. Antes de enfrentar los problemas del apóstol, le agradece a los corintios por sus dones espirituales, sobre todo el de la palabra y de la ciencia. Confrontamos en 1 de Corintios 1:4. A ellos, dice el apóstol, no les falta nada, eso para que sean irreprensibles en Cristo hasta el fin. El objetivo de Pablo con sus palabras era ayudar para que estos fueran maduros en la fe. Divisiones de la comunidad en Primera de Corintios del 1 del 10 al 17, hablando ahora de las divisiones internas de la comunidad cristiana. Podemos ver cómo uno de los peligros era que en la comunidad se estaban formando partidos, como leemos en Primera de Corintios del 1 del 12 al 13. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirmaban, yo a Apolos, otros yo a Cefas y otro yo a Cristo. ¿Cómo está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? En este tramo se habla de Apolo. En Hechos 18, 24 al 28 se menciona a Apolo. Este era un judío natural de Alejandría y estudioso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor, pero solo conocía el bautismo de Juan. Cuando entró en Efeso, él se encontró con Aquila y Priscila, que cuando lo escucharon predicar en la sinagoga, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente en el camino de Dios. Y como quería ir a Acaya, los hermanos le dieron una carta de recomendación para que lo acogieran en la comunidad de Corintios. Cuando llegó a esta ciudad empezó a hablar con vehemencia de Cristo. Es allí, como leemos arriba, que se dio una división entre los distintos evangelizadores.
Cuando yo tenía 17 años y estaba en el 5º año de secundaria, buscaba la verdad a través de la filosofía, de la ética y de la religión. Solo había en mi corazón una sombra de Cristo por influencia de los católicos que había conocido en mi tierra natal. Pero no tenía una religión definida y buscaba a un Dios universal, leyendo Tolstoy, Confucio, Rumi, un poeta sufi, y la filosofía zen y griega. Por fin, por un amigo que me habló del amor de Jesús, empecé a frecuentar una iglesia llamada Iglesia de Cristo. Ellos decían que la suya era la mejor de la iglesia. La parte más importante de su doctrina era la fe en Jesucristo. Todo se debía hacer en nombre de Él. El bautismo por inmersión, la Santa Cena celebrada cada domingo, la predominancia del Nuevo Testamento sobre el Antiguo y el rechazo de la obligatoriedad del diezmo, porque éste debía ser libre. Ellos les tenían miedo a los instrumentos musicales, pero había en esta iglesia una división debido a que algunos decían que se podían usar instrumentos musicales para alabar a Dios. A causa de la insistencia sobre el bautismo por inmersión, el único válido para ser cristiano, la prohibición de conocer a otras iglesias y a su sectarismo, tenía en mi cabeza mucha confusión. Yo me preguntaba el porqué de esta división entre las iglesias, donde había quien decía estar en la verdad y acusaba a los demás de estar en el error. Por estas divisiones quería dejar el camino de Cristo y tenía dentro de mí un gran conflicto. Me puse a estudiar la Biblia por mi cuenta y empecé también a subir por la noche al monte para orar. Fue allí donde entendí que yo era pecador y que pese a las divisiones internas de las diferentes iglesias, yo debía continuar en este camino. Algunos de la Iglesia de Cristo me decían que yo estaba contaminado por creer en muchas cosas y buscar diferentes caminos. Para mí era difícil cambiar de la iglesia, pero vino una oportunidad cuando por una cuestión de trabajo salí de la ciudad donde vivía y me fui a vivir en otra ciudad. En la nueva ciudad no había una sucursal de la Iglesia de Cristo, así que aproveché esa oportunidad, dejé esa iglesia y fui a otra, la iglesia presbiteriana, que estaba cerca de la empresa donde yo trabajaba. Ellos tenían otra postura y pensamiento doctrinal. Decían que no era necesario hacer el bautismo por inmersión, aceptaban el diezmo, usaban instrumentos musicales, daban el mismo valor a los testamentos y bautizaban a los bebés, en cuanto la iglesia de antes solo bautizaba a los adultos, pero por influencia de la primera iglesia tenía miedo en dar en igual valor a los dos testamentos. En la Iglesia de Cristo me habían enseñado a meditar la Biblia versículo por versículo, pero con los presbiterianos aprendí una perspectiva teológica más amplia, una visión doctrinal menos angosta. Luego se rompieron mis cadenas interiores y sentí que las diferencias de puntos de vista podían ser una buena ayuda para madurar en la fe y que cada uno puede vivir su fe con libertad. Entonces empecé a leer libros de varias denominaciones religiosas, como la luterana, la anglicana, la ortodoxa, etc. Pero siempre manteniendo mi enfoque en Jesús y en la relación con Él. Por eso cuando leí sobre las divisiones en la iglesia de Corinto, luego pensé que yo era de Cristo. Los cristianos no pueden usar otro nombre porque sí somos cristianos, lo somos gracias a Cristo. Podemos sí reconocer que llegamos a Cristo por medio de alguno que nos ayudó a conocerlo. Creo que todos nosotros encontramos en nuestra vida a quien que nos condujo hacia Cristo.
Dios siempre elige a alguien de manera especial para hacer su obra. En el comienzo de mi experiencia en la Iglesia de Cristo, me parecía que ellos eran mejores que los demás, por usar la denominación de Cristo, pero después vi que vivían muy cerrados y acusaban a todos los demás de idolatría. Cuando pasé a la iglesia calvinista, pese a que los miembros decían que era de Calvino, de hecho estaban más abiertos a dialogar con otras iglesias y aceptaban diferentes maneras de ser cristianos. Ahora, después de mi experiencia misionera fuera de Corea, mi mente se abrió y veo que lo más importante no son ni los ritos ni las doctrinas, sino el cambio de corazón y el vivir conforme al poder del Espíritu Santo. Nadie tiene toda la razón, solo Dios es verdad y bondad absoluta. En Marcos 10:18 Jesús le dice al joven que lo llama de maestro bueno: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. En la iglesia de Corinto había 4 grupos. El primero se denominaba de Pablo, que había fundado la iglesia en Corinto. El segundo de Cefa, el primero de los apóstoles, el tercero de Apolo y el cuarto de Cristo. Es imposible que todos tengamos el mismo pensamiento sobre todas las cosas. Donde hay más de una persona, habrá distintas maneras de pensar. Además, las diferencias, lejos de ser un mero problema, si se encara bien, son una riqueza. Pero para no caer en divisiones y peleas, hay que tener un objetivo común: dialogar, escuchar el punto de vista de los demás e intentar caminos de armonía. Así en 1 Corintios 1:13 Pablo dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Él usó su nombre para evitar problemas, al citar el nombre de otro apóstol. La primera pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? Claro que no. Cristo es uno solo. Entonces, ¿por qué está dividida la iglesia de Cristo si es su cuerpo, aunque tenga muchos miembros? La división no puede venir de Cristo, sino del orgullo. La segunda pregunta que Pablo hace, y se hace, es: ¿fue crucificado Pablo por vosotros? De manera alguna. Porque si Pablo hubiera sido crucificado, aunque sufrió el martirio por decapitación, fue un buen testigo de fe, pero nunca el Salvador de todos. Solo en Cristo logramos la salvación y el perdón. La tercera pregunta es: ¿fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Tampoco, porque todos fuimos bautizados en el nombre de la Trinidad Santa. Mateo 28:19. Pablo continúa su clase magistral diciendo en 1 Corintios 1:14: doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado. Pablo, el apóstol, hace memoria de las pocas personas a las que él bautizó personalmente. Bautizó a Crispo, a Gallo y a la familia Estefanás, de la cual no se sabe mayor cosa, y tal vez a nadie más. En 1 Corintios 1:17 leemos: pues Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Jesús mismo fue bautizado y mandó a sus discípulos que bautizaran a los creyentes. En Mateo 28:19, lo que necesitamos saber aquí es que la fe no viene por el bautismo, sino por la palabra predicada. Entonces la intención de Pablo era comprometerse totalmente con la predicación de la palabra y dejar a otros el honor de bautizar a los que aceptaban a Jesús. Para Pablo, lo más importante es la cruz de Cristo, y está extendida como muerte y resurrección. El mensaje de la cruz, 1 Corintios 1:18, 2:5. En Hechos 17. Pablo, que estaba en Atenas, vio que era una ciudad donde se adoraban a muchos dioses. Pero lo que tomó su atención era que había un altar donde estaba escrito: el Dios desconocido. Entonces él fue el Areópago para predicar y explicar quién era este Dios desconocido. En Hechos 17:16 al 34, él habla con las élites intelectuales sobre Jesús. Pero cuando llegó a la muerte de Jesús y enseguida habló de resurrección de entre los muertos, muchos empezaron a burlarse de él. Otros le dijeron que iban a escucharlo otra vez, pero hubo alguno que creyó en su palabra. Después de esta experiencia, él entendió que ya no podía continuar predicando usando la sabiduría humana. Salió de Atenas y fue para Corinto. En 1 Corintios 1:18 vemos claramente este cambio en el contenido de su predicación. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. El mensaje de la cruz era, y es una locura,
porque es difícil aceptar a un Dios débil que muere por amor, en lugar de vencer con su fuerza divina. Hoy, todavía, muchos buscan a un Dios que les bendiga resolviendo sus problemas de salud, de amor, económicos, de posición social, etc. Pablo dice claramente que la sabiduría del mundo, con su mentalidad, no conoce a la sabiduría de Dios. En 1 Corintios 1:21 encontramos, ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera, mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Si los griegos buscan la sabiduría humana, los judíos buscan los milagros, pero, continúa Pablo en 1 Corintios 1, 23, 25, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. La razón humana no tiene el sentido del pecado y solo quiere cambiar las cosas con la fuerza de la razón y de la sabiduría humana. Pero para solucionar el pecado humano y sus consecuencias necesita algo más. En la antigüedad se usaba la sangre de animales inocentes, que tenía un valor limitado en el tiempo. Por eso debían continuamente ser renovados. Y tampoco había hombres justos que pudieran dar su vida en redención por los demás, porque todos los hombres eran pecadores. Los ángeles eran inocentes, pero no tienen ni carne ni sangre. Entonces Dios preparó la encarnación de su Hijo, para que éste asumiera la carne y la sangre humana, y pudiera con su muerte de cruz borrar de manera definitiva el pecado y reconciliar de una vez para siempre el género humano con Dios. Esta palabra no puede ser entendida por los sabios de este mundo, que solo confían en sí mismos, ni para los que confían en sus riquezas. Estos ya tienen su Dios, que los bendice, que puede ser su razón o sus bienes. Pero los humildes, o los humildes de espíritu, que no confían en sí mismos, entienden su pecado y buscan a Dios y a su perdón. Ellos, si entienden el valor de la cruz de Cristo, si reconocemos por gracia de Dios que solo no podemos hacer nada y que solo en Dios encontramos la vida en plenitud, entonces Él hará grandes cosas en nosotros. Pablo, en 1 Corintios 1, 26 a 29, hace un diagnóstico de los miembros que frecuentan a la comunidad cristiana de Corinto. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha dado nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Por eso podemos decir como Pablo que solo Cristo será mi sabiduría, justificación, santificación y redención. En 1 Corintios 2, 1 a 2 tenemos una decisión muy clara de Pablo. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado.
Y en Primera de Corintios 2, 4 a 5 leemos, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Ahora el apóstol habla de poder, más claro, no del poder humano, sino del poder de Dios, que solo es posible entender si nos convertimos a Él. Esta sabiduría de Dios solo nos fue revelada en el Espíritu Santo. Esta sabiduría de Dios ya estaba en el Antiguo Testamento, pero estaba escondida, como leemos en Isaías 45:5, verdaderamente, oh Dios Israel, Salvador nuestro, tú obras de manera misteriosa. Y en Isaías 52:13 a 15, miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Y él alarmará a muchas naciones. Los reyes quedarán mudos ante él, verán lo que no se les había contado. Entenderán lo que no habían oído hablar. Ella se manifestó plenamente en la figura del Señor Jesús, que, como dice Pablo, es la sabiduría de Dios. Los que no entienden esta sabiduría de Dios tienen a Jesús como un fracasado, como alguien que intentó hacer algo bueno en su vida, pero fracasó. Pero los que creen saben que la cruz de Cristo, en el juicio de Dios sobre el mundo y su victoria sobre el pecado y la muerte, este es lo que podemos llamar de nuevo éxodo. El primero fue la salida de la esclavitud de Egipto como liberación exterior. El nuevo éxodo es la salida del pecado como liberación interior. Si los romanos supieran que Jesús era hijo de Dios, nunca lo habrían clavado en la cruz. Por eso, que Dios preparó a su Hijo para redimir a todos, también para los que entienden, por medio del Espíritu Santo. En 1 Corintios 2, 10 a 16, el contraste entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su espíritu, pues el espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundano, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseñan la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Por eso,
Los que tienen el Espíritu de Dios y su sabiduría, podemos jugarlo todo, porque tenemos en nosotros la mente y el pensamiento de Cristo. Bueno, por ahora paramos aquí en nuestra meditación. El próximo sábado continuaremos con Primera de Corintios para entender algo más de esta carta tan linda y rica en contenido espiritual y pastoral. Los invito a que lean la carta para que conozcan personalmente lo que el apóstol dijo a la comunidad de Corinto y que tanto valor tiene aún hoy para nosotros, iglesias del siglo XXI. Les deseo una semana rica de paz, alegría y bendiciones espirituales en el Señor Jesús. Dios los guíe por los caminos de la verdadera sabiduría. Tengan una buena semana. Hasta luego. Y que Dios los bendiga grandemente.